Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que lo escuchan? Este es su segmento Reflexiones. Como siempre, con la Biblia en la mano, vamos a continuar con el estudio, ¿verdad?, que estamos haciendo acerca del libro de los Hechos. Y hoy nos toca hablar de Hechos 7, del 17 en adelante. Vimos como en Hechos 7, comenzando, Esteban hace una defensa delante, ¿verdad?, de muchos, y comienza hablando de lo que es Abraham, de los patriarcas. Comienza hablando acerca de todo lo que pasaron, de cómo los hermanos vendieron a José, movido por envidia. Y entonces en el verso 17 él continúa su relato, continúa su defensa, pero primero da una vuelta, ¿verdad?, y hace un recuento de todas las cosas. Y dice en el verso 17: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, ya esa promesa que él había hecho de que sacaré de tu tierra y tu parentela, y haría de ti una gran nación, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Entonces él dice que cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicaban, ¿dónde? En Egipto. Porque él está haciendo la historia a ellos. ¿Qué promesa? Es decir, la liberación de la esclavitud en Egipto. Usted puede ver a Génesis 15, 13, 14, a Éxodo 1, 7 a 9 y al Salmo 105, 24, 25. Entonces dice el 18: hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen la muerte a sus niños para que no propagasen. Dice el 20: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Entonces, realmente dice el verso 20: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, como hemos dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que nace Moisés, pero vamos a ver ahora qué pasa con Moisés. Pero aquí realmente lo que él está relatando es cómo vienen transcurriendo las cosas. Entonces maltrataron a nuestros padres, o sea, a los patriarcas. Éxodo 1:10, o no los patriarcas, al pueblo. Éxodo 11, 15, 22. Dice el verso 21 de aquí, dice: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. O sea, está hablando de Moisés, que la hija del Faraón lo recogió y lo crió como un hijo suyo. Dice el verso 22: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obra. Wow, esta exposición que está haciendo Esteban viene desde el comienzo, desde el principio. Dice que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés era una persona que entendía mucho ya de lo que es, ¿verdad?, el pueblo de Egipto, porque fue enseñado en ellos. Podemos ver la Primera de Reyes 4:30, Isaías 9:11. Es bueno decir que la educación de Moisés no se menciona en el Antiguo Testamento, aunque sí hablan de ella tanto Filón como Josefo. En conclusión lógica, ya que Moisés fue creado en el palacio del faraón, en el verso 21 podemos verlo. Entonces dice el verso 23, si usted me continúa siguiendo, de aquí de Hechos 7: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Él fue a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Éxodo 2, 11, 12. Se interpreta en Hebreos 11, 24 como que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, aunque fue educado en Egipto.
Moisés nunca olvidó su nodriza ni a su herencia. Y sigue diciendo el verso 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ellos no entendieron realmente qué era lo que Moisés entendía. La analogía es evidente, se parecen mucho. ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel falló en comprender que Moisés había sido asignado para liberarlo, los israelitas del tiempo de Jesús tampoco entendieron que Él era su libertador. Los israelitas del tiempo de Jesús no entendieron que Él era su libertador. ¿Quién era el libertador? ¿Moisés? ¿Del pueblo de Israel? No, Jesús. Lo que pasa es que la analogía, o sea, el parentesco es evidente. Así como el pueblo de Israel falló en comprender que Moisés había sido el libertador, así también los israelitas del tiempo de Jesús tampoco entendieron que Él era su libertador, o sea, Jesús. Ahora yo pregunto, ¿y nosotros qué entendemos? ¿Quién es nuestro libertador? Porque así como hay este problema, hubo este problema, así también nosotros tenemos que saber quién es nuestro libertador, quién es nuestro salvador, es Jesucristo, y a Él debemos de seguir. Realmente, dice el verso 26, aquí del 7, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía a mano sois. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, o sea, ustedes son hermanos. ¿Por qué os maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién quiere tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde se engendró dos hijos. ¿Qué pasa? Que aquí Moisés, ¿verdad?, dice que huye a Madián. ¿Por qué? Porque él media entre dos hermanos que pelean, no dos hermanos de sangre, hermanos del pueblo de Israel, hermanos ¿verdad? Que como él era de Israel, pero él estaba en Egipto, él media entre ellos y realmente pasa esto. Y entonces dice que ellos le dicen, pero tú quieres hacer algo, así como mataste al Egipto ayer, me quiere matar a mí. Entonces realmente Moisés huyó a Madián. Usted puede ver a Éxodo 2, 11, 15, Éxodo 18, 3, 4. Este Moisés a quien ellos rechazaron, en Éxodo 14, 19 podemos ver, el rechazo de Moisés, mi querido, ya terminando, por los judíos, es semejante a lo que los judíos hicieron matarle con Jesús, que ya le hemos dicho esto. Así como se rechazaron a Moisés los judíos, así es semejante a lo que los judíos hicieron matarle con Jesús. Moisés, enviado como libertador de la nación, prefiguraba a Jesús, enviado más tarde como libertador y redentor del pueblo. Dice el verso 36, ya aquí para terminar, verso 36, encontramos que dice, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y el mar rojo y en el desierto por 40 años. ¿Qué pasa aquí? Este lo sacó. ¿Quién lo sacó? Lo saca el Señor, ayuda a Moisés para que lo libere. Entonces, Éxodo 12, 41, Éxodo 14, 21. Realmente vemos aquí cómo Esteban continúa su relato, continúa su defensa. Y vamos a dejarlo aquí en el 36 para mañana entrar en lo que es el 37, a seguir con la continuidad de la defensa de Esteban. Gracias por su sintonía. Realmente ahí está la palabra, podemos leerlo, ¿verdad? Y ver cómo este hombre sigue en su defensa, porque él está reunido con los sacerdotes, los escribas, y está aquí haciendo su defensa. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra y no solo entenderla, sino a ponerla por obra. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.